La clave oculta con Miquel Figueroa. Volvemos a agarrar la mochila, decimos adiós a los moais y al ombligo del mundo y nos vamos, si os atrevéis, a adentrarnos en los misterios de la selva del Amazonas. La Amazonía, una vasta región natural que se extiende a lo largo de 5,5 millones de kilómetros cuadrados en la parte central y septentrional de América del Sur. Se reparte entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú tienen la mayor parte. Bien, nosotros vamos a volver a usar nuestra guía particular. El libro explora las aventuras y sorprendentes descubrimientos de un moderno explorador. Su autor es el explorador, reportero, fotógrafo y guía de viajes Diego Cortijo. Buenos días, Diego. Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, por hacernos de guía. Pasamos de Tepito, Tehenua, del ombligo del mundo, nos vamos al continente y la primera parada, tal como describes en el libro, es Perú. Perú, un país plagado de historia, de enigmas, los nombras, las líneas de Nazca, las piedras de Ica, el candelabro de Paracas, el Machu Picchu. Aquello no te lo acabas en un día, ¿no? No, hombre, la verdad que Perú siempre es uno de esos lugares que, pues recurrente, ¿no? Recurrente en esos lugares arqueológicos, recurrente en enigmas, recurrente en culturas antiguas. Es un sitio pues donde ha dado cabida a un montón de historias de aventuras y de exploraciones y bueno, pues será un sitio que yo desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de conocer. Y efectivamente hay demasiado que ver. Yo siempre digo que lo tiene todo, desde costa, desiertos áridos, los Andes, esas montañas heladas y las Amazonas, ¿no? Es increíble. Estuviste en el Museo de las Piedras de Ica, también. Sí, es cierto. El trabajo de Cabrera y esa colección tan curiosa y tan controvertida, ¿no? De esas piedras, de ese museo lípico, ¿no? Es un tema muy interesante. Déjame que te pregunte, ¿qué opinas del tema? ¿Cómo lo ves? Bueno, no he profundizado mucho en el asunto, pero sí te puedo decir que, bueno, evidentemente hay cantidad de ellas. Se percibe a simple vista un trabajo más tosco y un trabajo más fino. Supongo que es pues desde las copias que se han hecho posteriores o incluso de artesanos que lo hayan querido replicar, porque esto creo recordar que venía de la familia Usuya. Y bueno, pues claro, yo también veía esos reportajes donde se veía cómo excavaban en ese desierto de Cucaje y sacaban delante de las cámaras las propias piedras, ¿no? Es un tema, la verdad, que muy interesante, pero tengo que decir también que ahí en Perú pues no deja de estar en la Plaza de Armas, ese pequeño museo en Ica, pero no es un tema, la verdad, verdaderamente conocido. Ya. Bien, un tema muy controvertido, el tema de las piedras de Ica, como ya sabrán los oyentes. Bien, bueno, llegas a Perú, estás un tiempo por allí, buscas un guía, tu misión, quieres internarte en el Amazonas. Antes de comenzar un poco por tus periplos y de avanzar por la selva, bueno, comentas en el libro que tenemos una imagen a lo mejor de la selva como algo virgen, pero que lo cierto es que existe un pasado glorioso del hombre en su interior. ¿Quiénes poblaron la selva antaño? Sí, es un poco la idea que se tenía sobre los terrenos amazónicos, sobre esa zona que se consideraba poco fértil, sobre la hostilidad del terreno, ¿no? Y aún así en las propias crónicas y en la historia, pues era una zona a la que no se le ha prestado en general mucha atención y en la que pues las propias historias y crónicas de los españoles por allí pues no eran más que, contaban más que penurias. Entonces, un poco por toda la información arqueológica que se barajaba, por las condiciones medioambientales del lugar, pues se pensaba que no era un lugar muy propicio para que se desarrollaran asentamientos humanos. Entonces, por ejemplo, crónicas como la de Fray Gaspar de Carvajal, cuando fue con Orellana y cruzó todo el Amazonas, que hablaban de esos pueblos que se encontraban, de esas Amazonas, de esos lugares, de esa zona rica en población, como era todo el Amazonas, pues eran tomados con escepticismo, ¿no? Porque no se le daba mucha fuerza a esa idea de que realmente allí vivía gente, que hubiera asentamientos por toda esta problemática. Pero hoy día eso está cambiando. Están apareciendo un montón de descubrimientos arqueológicos, se están viendo terrenos fertilizados artificialmente,
están apareciendo culturas en Brasil y en Perú totalmente nuevas. Entonces, hay quien piensa incluso que el Amazonas puede ser casi el germen de del desarrollo humano, ¿no? En periodos antiguos, cuando quizás las condiciones climáticas eran mejor allí todavía que en el resto del continente. Uh-huh. Y lo cierto es que siguen perdurando leyendas de ciudades perdidas, algunas llenas de oro, ¿verdad? Para hacerlo más llamativo aún, como por ejemplo la del Dorado, un dorado que tú también, por el cual te has interesado, que, bueno, podemos desvelar que no lo encontraste, ¿no? A lo mejor. Bueno, claro, Miquel piensa que el Dorado, como no, pues es una de esas historias arquetípicas de aventuras que pues a todo el mundo nos llama la atención, o por lo menos a mí, ¿no? Ingenuo, pues que le gustan estas aventuras. Sí. Y bueno, qué bonito sería, ¿no? Esa historia de ir a un sitio y que exista una ciudad intacta, como por lo menos la solemos imaginar todos, ¿no? Sí. Pero siempre eso pues está más cerca de la mitología, de la leyenda, que de la realidad. Pensar en encontrar una ciudad de oro llena de riquezas, pues es casi algo pues más relegado a las películas, ¿no? Uh-huh. Pero porque el Dorado fue una historia que de alguna manera se gestó a la llegada de los españoles cuando tuvieron trato con culturas, con los muiscas sobre todo, y al ver cómo manejaban el oro los incas, ¿no? La riqueza y todo el poder adquisitivo que tenían, ¿no? Se hizo un poco que toda esa idea creciera en la mente de los españoles del Dorado, pero como digo siempre, y como también reflejo en el libro, esa idea del Dorado más ficticia, pues de alguna forma solapó ideas o historias reales sobre lugares todavía perdidos en la selva. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a adentrarnos entonces en la selva, como hiciste tú. Te buscas un guía y querías una expedición pequeña. Comentas que te resultaba pues más, pues que preferías una expedición pequeña. ¿Por qué? No es que pequeña me refería normalmente a número de personas. Sí, claro. Porque por lo general, o de la experiencia que yo he tenido, cuanta menos gente siempre tiene una aceptación mejor, ¿no? No es... yo me di cuenta, yo no sabía el primer año, cuando yo entré en selva, no tenía ni idea de dónde me metía, ni qué me iba a encontrar, la verdad que no lo tenía muy claro, ¿no? Entonces te vas adaptando un poco a las circunstancias. Yo viajaba solo y así hice porque me funcionó muy bien. En años posteriores, tienes un trato mucho más cercano con la gente y la gente pues puedes hablar con ella de una manera que no le resulta violento encontrarse con un grupo de gringos o de extranjeros, ¿no? Claro. Eso pues me permitió de alguna manera poder tener ese acercamiento con comunidades nativas, intentar conseguir esa información que se tenía de alguna forma latente sobre lugares arqueológicos, sobre historias. Y es fascinante, ¿no? Como te sientes ahí con tu cuaderno empezando a recoger pequeñas historias pues que no sabes si se han verificado, si están más cerca de la fantasía que de la realidad, pero bueno, de alguna manera no puedes evitar contagiarte de eso y intentar querer buscar, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene pinta que dices que no sabes lo que te esperaba en la selva, pero tiene pinta de que, bueno, y esa es la idea que tenemos todos, de que meterse en la selva no es algo, pues no es un paseo por el campo. ¿Qué incomodidades nos encontramos? Y bueno, incomodidades y peligros. Sí, bueno, más o menos lo que la gente se puede imaginar. La selva, yo he estado en muchos escenarios, ¿no? Como en el desierto, en la montaña o en la nieve, y siempre digo que la selva es el sitio más incómodo del mundo. Incómodo porque no estás tranquilo en ningún sitio, no te puedes sentar, no encuentras refugio en ningún lugar, ¿no? Por los insectos, la incomodidad, la gran humedad. No acabas de estar a gusto, ¿no? Por mucho que te abrigues o te quites ropa o no encuentras el sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de la propia naturaleza en sí, ¿no? Y de la geografía de los lugares, que lo complicado que es avanzar por esos sitios, es muy penoso, por las raíces, por el avanzar lento con machete y con la carga. Además recuerdo que el primer año que yo hice esa incursión a la selva, quise ascender el cerro de Pantiacoya. ¿Cómo? Unos días de travesía ascendiendo, muy penosos, y fue como decir, ¿dónde me estoy metiendo, no? Años posteriores esas subidas y ascensiones se convirtieron más en periplos por los ríos, que hacían más complicado el avance y más delicado, ¿no? Porque
bueno, como te digo, pues la selva siempre es traicionera y no sabes, hay que estar muy pendiente de las lluvias, hay que hacer los ríos, no crecen. Y bueno, pues la verdad que no es la estampa idílica que no puede tener un territorio virgen, ¿no? Claro, claro. Bueno, los animales salvajes, ¿no? El otorongo, por ejemplo. También Sí, por ahí el otorongo, acechando. el jaguar. Jaguar. Exactamente, sí, es el jaguar, ¿no? Entre otros, ¿no? Allí tienes fauna diversa para todo tipo de gustos, ¿no? Desde los más grandes y felinos hasta los más peligrosos, que no son los más pequeños, porque son los que no ves, te puedes arrastrar y no te das cuenta y pues te llevas buenas picaduras y bueno, pues algunos incluso pues te pueden dar al traste con la expedición pues porque son picaduras graves o muy pendiente, por supuesto, de las serpientes, ¿no? Claro. Bien, primera parada, Puxaro. Un enorme mural con unas tallas, unos símbolos, ¿no? Bueno, que descolocan a todo el mundo, porque bueno, creo que no se tiene claro quién lo hizo ni siquiera qué es eso, ¿no? Sí, bueno, es un sitio fantástico, ¿no? En medio de la selva, es un panel de piedra muy grande, más de 20 metros, totalmente grabado de formas geométricas y de dibujos y de caras grabados en piedra, ¿no? Entonces, es muy sugerente el sitio, porque hay quien dice que es una especie de mapa, hay quien dice que es un lugar chamánico, y bueno, por la ubicación que tiene y demás, pues es muy sugerente, ¿no? para el viajero y para el explorador, ¿no? Pensar que quizás ahí puedas encontrar algún tipo de clave para encontrar alguna ciudad perdida o para encontrar algo más allá, ¿no? Todo especulaciones, ¿no? Sobre exactamente qué significará aquello, porque claro, como dices, es un enorme panel lleno de símbolos, pero que no están descifrados. No, mucho menos, ¿no? Hay gente que lo atribuye a alguna origen incaico y hay gente que ve ciertos trazos y similitudes en la cultura andina y hay gente que ve que no tiene nada que ver, ¿no? Casi yo soy más partidario de ello, de que quizás se trata de culturas totalmente distintas, amazónicas y que bueno, se han desarrollado de manera independiente. Uh-huh. Bueno, comentabas todas estas informaciones, todas estas leyendas, eso que se dice, que está un poco entre la realidad, la fantasía, que si hay esto por allí, que si... Bueno, pues tú a todo esto revolotean por ahí ciertas informaciones, y lo cuentas en el libro, sobre una gran cascada que emanaba del rostro tallado en piedra de un inca. Y para allá que vais, ¿no? Sí, efectivamente. Eso fue una de las informaciones que recogí acerca de un rostro en piedra gigante y que efectivamente pudimos verificar, ¿no? Después de una dura expedición de muchos días, pues conseguimos llegar a esa gran poza, ¿no? Cuando uno se pasa muchos días en selva y se encuentra una apertura en el bosque con una laguna, pues es casi como una especie de oasis, ¿no? Y de ahí, pues, como si fuera casi de una película, pues te encuentras con un rostro en piedra gigante y para mí sin duda de rasgos andinos, ¿no? De rasgos de gente de la montaña, diferente a la gente quizás de la selva, ¿no? Pudiera ser quizás una pista de esa penetración de las culturas de las montañas en la selva. Y bueno, pues realmente como si fuera de película, ¿no? Y eso de alguna manera sirvió para espolear futuras expediciones y continuar con el trabajo, ¿no? Porque piensa que yo allí voy solo, prácticamente me baso en mis conversaciones y mi comunicación con los nativos, con el poco presupuesto que yo llevo, ¿no? Y bueno, tengo que decir, la verdad que yo no podría haber salido adelante sin pequeñas ayudas y patrocinadores como Jorge Gutiérrez de Utioli. Uh-huh. Perdona que lo comente, Miquel, porque ha sido sin duda sin ellos que yo no hubiera podido salir adelante. Y la verdad que pues un poco con esa, poquito a poco, pues hemos ido consiguiendo cosas, ¿no? Claro, bueno, como esta, porque no estaba claro que fuera verdad, ¿no? Que existiera este rostro tallado en piedra y después porque tú lo has... Bueno, estamos aquí hablando y lo has acelerado, pero en el libro hablas de un proceso hasta llegar hasta allí bastante penoso, de conversaciones, de cruzar ríos, de cruzar la selva, bueno, uf. Sí, hombre, lógicamente llegar al sitio, como te digo, fue una expedición de muchos días, complicada,
y llegar hasta esa información. Piensa que yo allí pues recibo muchas informaciones, hablo con mucha gente, te cuentan muchas cosas y tienes que filtrar, ¿no? Yo me he visto años en la dura decisión de decidir, ¿vamos aquí o aquí? ¿Cuál de las informaciones tiene más fuerza, no? Y al final nos decidimos por esa y no nos equivocamos, ¿no? Claro. Bien, bueno, estamos, como hacemos en todas las entrevistas cuando hablamos de un libro, pues rozando un poco la superficie. Vamos hablando de algunos temas y evidentemente no los exploramos pues como se explora en el libro, ¿no? Que son páginas y páginas de información y que están ahí para el lector. Hay muchas más cosas en este capítulo. Están, por ejemplo, los geoglifos de Acre, en Brasil, pero vamos llegando al final de la entrevista y quiero preguntarte, bueno, pues por lo que hay al final del capítulo, que es que ofreces datos prácticos pues para quien decida, para quien esté un poco loco como tú y decida realizar una expedición a la selva. Básicamente, ¿qué consejos básicos así nos puedes dar ahora un poquito? Pues yo creo que lo principal es, y el primer consejo es dejarse llevar por la gente local, ¿no? Ellos son los que realmente saben qué es lo que hay que hacer y cómo resolver ciertas circunstancias o situaciones en la selva. Eso es lo primero, ¿no? Dejarte llevar y los remedios y consejos que ellos te van a dar siempre van a ser mucho más eficientes, ¿no? Luego, sin duda, tienes que tener una serie de precauciones y alguna vacuna, por lo menos una imprescindible, como es la fiebre amarilla, que además es una vacuna muy sencilla, es un pinchazo que te dura 10 años y no te da más guerra. No como la malaria, que la malaria pues tiene su proceso, que tomar pastillas, como el Malarone, que además son bastante fuertes y para tener que no te evitan el contagio, ¿no? En el caso de que te pique el mosquito, ¿no? No lo evitan, pero sí te dan una protección alta, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? El antimosquitos yo creo que es lo más importante en esta zona, como te digo, pues es lo clave para evitarte principalmente la malaria. Porque yo me encontré con problemas para encontrar, por ejemplo, antiofídicos, que son esos antídotos para las picaduras de serpiente, porque tienen que ser específicos para las serpientes de la zona. Y bueno, sinceramente encontré algunos problemas para encontrarlos, ¿no? Los antídotos. Pero bueno, la verdad es que la selva tampoco requiere ni calzado especialmente técnico ni material técnico de ningún tipo, simplemente mucha voluntad, por lo que digo de las condiciones climáticas, dejarse llevar un poco por la gente local, por las tradiciones, por la protección que ellos te dan de ungüentos. Ellos utilizan una serie de plantas que se cubren y son el antimosquito más eficaz que yo he visto, ¿no? Es una especie de pigmentación azul. Y estar muy pendiente de las recomendaciones, todo eso a nivel de fauna, insectos y demás, ¿no? Luego la verdad que Perú pues es muy agradecido de visitar, ¿no? Y siempre pues recomiendo pues estar pendientes de las compañías de LAN sobre todo, y mi recomendación personal es de viajar por tierra todo lo que puedas y mimetizarte con la gente del entorno, ¿no? Y buscar algún buen guía, ¿no? Una buena compañía que te sí, sepa por llevar, supuesto, siempre vas a tener toda la zona que yo he estado trabajando, que es el Madre de Dios. Pues hay varios turoperadores que trabajan en el Parque del Manu, en Madre de Dios, ¿no? Yo trabajé durante todos estos años con Ecomanu Perú, que bueno, pues son gente ya un poco avanzada en estas locuras, ¿no? Y que saben perfectamente dónde te puedes meter y lo que hay todavía, ¿no? Porque muchas veces le ves algunas guías de sitios que quieres explorar o no te quieres meter y ni siquiera lo conocen, ¿no? Incluso siendo guías de la zona. O sea que, bueno, yo siempre recomiendo a Fernando y a Ecomanu en Perú. Bien, bueno, pues Diego, muchas gracias, como siempre, pues por llevarnos un poquito de la mano por estos territorios que has explorado. Nuestra próxima parada, la próxima entrevista, será el tercer capítulo del libro Explora, y bien se titula Entre desiertos, donde se forjó la historia, título muy sugerente ya de por sí, en el que nos dirigiremos pues a lugares tan cargados de enigmas como Tassili o Baalbek, del que ya hablamos en la entrevista anterior, con el Trilitón, con estas enormes rocas que están en la base del templo.
Y bueno, pues lo dicho, nos vemos entonces y te mando un abrazo muy grande y muchas gracias. Miquel, a vosotros por estar ahí y nada, a seguir disfrutando juntos de estas historias. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com.